Hola, mi nombre es Miguel Fernando Bataller y vamos a hacer una breve reseña histórica de los servicios y sistemas de transmisión por radio. Vamos a ver los primeros sistemas de comunicaciones antes de tener incluso la radiocomunicación, y vamos a ver quiénes eran los pioneros y los que desarrollaron los principios básicos de las radiocomunicaciones. Vamos en primer lugar a ver los primeros sistemas de comunicación. Cuando se habla de comunicación, no solamente se habla de telecomunicación o comunicación a distancia, sino también se puede considerar la voz como un sistema de comunicación. Evidentemente estamos hablando de muchos miles de años antes de Cristo. La escritura, los primeros jeroglíficos son de 3000 años antes de Cristo y los primeros alfabetos aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Estos sistemas para transmisión a distancia tenemos sistemas más recientes, como por ejemplo sistemas de transmisión por tantam o por humo, que bueno, estamos hablando pues de la época de los griegos o de los romanos, aproximadamente 150 años antes de Cristo. Y ya en años más recientes nos tenemos que ir al siglo XVIII para tener los primeros sistemas de telégrafo óptico desarrollados en Francia para transmisiones a grandes distancias a través de repetidores, un sistema inventado por Claude Chappe. Y finalmente ya en el siglo XIX, principios del XIX, que iniciamos las transmisiones a través del telégrafo utilizando el código Morse. Los primeros sistemas de comunicaciones eléctricas evidentemente están asociados a las transmisiones telegráficas. Ya en 1858 tuvimos las primeras cables oceánicos para transmisiones intercontinentales. Pudimos tener los primeros experimentos de teléfono en 1876 y los primeros sistemas de transmisión de radio en 1887. Aquí vemos un diagrama de la patente del teléfono de Alexander Graham Bell y bueno, realmente estos son los inicios de las transmisiones con cable, y tenemos que ver realmente cuándo se inician los sistemas de radiocomunicaciones o transmisión inalámbrica o sin hilos, wireless, como se denomina en la actualidad. Para ello nos tenemos que remontar a la evolución histórica del electromagnetismo. Tenemos realmente una evolución donde se empieza a estudiar fenómenos de electrostática, fenómenos de magnetostática, de campos variables con el tiempo, hasta llegar a los primeros experimentos. Tenemos, por ejemplo, en 1750 Benjamin Franklin, que enuncia el principio de conservación de la carga. 1780 Coulomb, que realiza los primeros experimentos de fuerzas electrostáticas entre cargas. 1800 la invención de la pila de Alessandro Volta, que nos permite pues, generar corrientes eléctricas. Finalmente, en 1820, André Ampère y se desarrolla la ley de Ohm. Y finalmente los primeros fenómenos de inducción electromagnética con Faraday en 1831, los fenómenos de inducción entre espiras de corrientes. Esta sería un poco la evolución de la electricidad por un lado y el magnetismo por otro durante los primeros años, pero realmente el electromagnetismo, es decir, la combinación de electricidad y magnetismo, se inicia con las ecuaciones de Maxwell. Maxwell, desde 1831 a 1879, desarrolló los fundamentos teóricos de la transmisión por radio. Hertz realizó los primeros experimentos de propagación de ondas y Marconi realizó los primeros experimentos reales de un sistema de radiocomunicaciones con posterioridad a los experimentos de laboratorio de Hertz. Tenemos el desarrollo teórico de Maxwell, el desarrollo experimental de Hertz y el desarrollo de ingeniería de Marconi para llegar a los primeros sistemas. Todo esto está basado realmente en una serie de fundamentos teóricos como Fourier,
que es el autor de la transformada de Fourier y que establece los principios matemáticos de la telecomunicación, pero realmente, como comentaba antes, los primeros experimentos y los primeros desarrollos teóricos son debidos a James Clerk Maxwell, que era un físico, era escocés, desarrolló las ecuaciones de Maxwell que relacionan la electricidad y magnetismo y unifican las teorías electromagnéticas, que hasta entonces estaban separadas. Se consideraba una cosa diferente las fuerzas electrostáticas y las fuerzas magnetostáticas, y aquí se demuestra que son el mismo conjunto de leyes las que gobiernan ambas fuerzas. Tenemos posteriormente un alemán, antes teníamos un escocés, ahora un alemán, Heinrich Rudolf Hertz, que realizó los primeros experimentos de propagación de ondas electromagnéticas en laboratorio, y Nikola Tesla ya patentó los sistemas de radio en Estados Unidos, era croata, vivió también desde el siglo XIX y siglo XX, aunque la fama se la llevó más bien Marconi, más que Tesla. Era un ingeniero italiano, realizó los primeros experimentos en 1894, patentó el sistema de telegrafía sin hilos y fue Premio Nobel de Física en 1909, que fue el que desarrolló básicamente los primeros sistemas reales y prácticos de transmisión por radio. No hay que olvidar también a Popov, que era un físico ruso que también realizó en paralelo con Tesla y con Marconi experimentos de transmisión por radio a finales del siglo XIX, 1894. Hemos visto los hitos más importantes en los sistemas de comunicación y hemos visto a las personas que más han destacado en electromagnetismo y radiocomunicaciones. Los sistemas de comunicación oral, escrita, pues evidentemente tienen miles de años. Los sistemas de telecomunicación con cable, como la telegrafía, son anteriores a la radiocomunicación, y a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, empezamos a tener los primeros sistemas de telecomunicación por radio, sin hilos, que permiten todos los avances que tenemos en la actualidad. Esto es todo, muchas gracias.